Saludos compañeros, gracias por estar en este nuevo encuentro de matemáticas vigésimales de Anáhuac. Hoy trataremos el tema de cálculo sencillo, de cálculo simple. Quiero hacer muy breve repaso. Quiero decirles también que voy a dedicar el último de estos encuentros a puro repaso y a respuestas a preguntas que me han hecho. Me ha faltado tiempo para responder todas las preguntas. Quiero aprovechar también para saludar a dos personas. El primero es Gerardo Sandoval, que me dice que, si entendí bien, va a jalar esta señal a través del canal Mundo Holístico. Entonces, gracias Gerardo por esta gestión y por este interés. Y también quiero saludar, un poco a destiempo, a un investigador del calendario y las matemáticas, la literatura y también la escritura del México antiguo. Este señor se llamó Héctor Calderón. Él escribió en 1966 un libro llamado, si mal no me acuerdo, La ciencia matemática de los mayas. Tengan en cuenta que era un momento bastante temprano. Faltaba mucha evidencia que tenemos hoy. Pero ya en ese momento él notó cosas. Por ejemplo, él fue quien por primera vez describió las leyes del cálculo que se hacían en Anáhuac. Esto es una cosa notable, porque bueno, si tú partes de un medio antropológico, tienes todos los códices a tu disposición y entiendes cómo está la cosa, bueno, está bien. Pero él venía del medio ingenieril, venía de otro mundo muy diferente, no del arqueológico o del antropológico. Quizás debido a ese pensamiento matemático que tenía como ingeniero, fue que empezó a notar regularidades y cosas en estas matemáticas y empezó a ver fuentes, relieves y demás. Él se concentró en la zona maya, hasta donde se no estudió la zona náhuatl, lo cual es una lástima, porque de hecho la mayor cantidad de evidencias sobre cómo se manejaban las matemáticas quedan en documentos náhuatl. Estos documentos casi no se conocen. Héctor Calderón llegó a la conclusión de que tenía que existir una especie de tablero de cálculo en el México antiguo. Esta es una conclusión teórica de él. Porque la estructura de los números predisponía a seguir aplicando esa estructura hasta un tablero. Y porque además la forma del cálculo y los resultados indicaban, primero, que el cálculo se hacía de manera científica, es decir, mediante disposición de elementos. Y segundo, que existía una herramienta cómoda al alcance de todos para esto, puesto que los números son una presencia constante en la iconografía de Anáhuac. Observen lo siguiente. Podemos juzgar la índole de un pueblo a partir de las representaciones populares. Por ejemplo, un pueblo que se dedica a la guerra va a generar imágenes de guerreros. Los niños van a jugar a la guerra, los artistas se van a inspirar en esos temas. En fin, cuando haces arqueología vas a ver esos temas muy presentes si ese pueblo se dedica a la guerra. Un pueblo que se dedica, no sé, a ritos religiosos, lo vas a ver muy presente en sus temas populares. En el caso de Anáhuac encontramos algo sorprendente y es algo que no se da en otras culturas de la Tierra, en otras civilizaciones de la Tierra. Encontramos que en las imágenes populares, es decir, en monumentos que se hacían para que el público los viera, de cara al público, en monumentos que estaban hechos para que la gente los entendiera, encontramos muchas fechas, muchos números e incluso muchas inscripciones matemáticas. Esto nos habla de la característica de los anahuacas. A ellos les fascinaba el tema del orden y por lo tanto la numeración, el cálculo. A mí me llama mucho la atención porque es difícil encontrar un pueblo antiguo que se haya volcado, por ejemplo, a la medida del tiempo. Tenemos incluso civilizaciones sofisticadas como la egipcia, cuyo calendario era ínfimo en comparación con lo que tenemos hoy. No estoy diciendo que para su tiempo no fuera un buen calendario, pero ahorita eso sería algo mínimo. Y estamos hablando de los egipcios, o de los chinos, o de los griegos, o de los romanos. El calendario de los romanos en la época de Jesús
digamos 50 años antes de Jesús, tenía un desfase de casi 60 días con respecto a la naturaleza. Después se ajustó y seguía teniendo desfases. Hubo que inventarle ciertas soluciones y ahí empezó a tomar exactitud astronómica. Pero no fue hasta 1582 que se pudo ajustar con una exactitud que podemos decir científica. Es decir, 15 siglos después. En otras palabras, cuando encontramos presencia de fechas y de numeración racional, es decir, de numeración científica, en las estelas, en las fachadas de los templos, en los códices, hasta en las vasijas de Anáhuac. Eso nos está diciendo que el destinatario de esa información, que era el pueblo, comprendía esas señales, comprendía esos mensajes. ¿Por qué digo que el pueblo era el destinatario de la información? Mire, un Estado, un gobierno, una nación no le dedica energía a algo que no le va a dejar producto, que no le va a dejar dividendos. Por lo tanto, si vamos a una zona maya y encontramos que justamente en el lugar donde se paraba el pueblo, es decir, en medio de la plaza y mirando para la gente, hay estelas costosas, que costaba trabajo hacerlas. Esas estelas equivalen a lo que hoy son los espectaculares que vemos en la calle. Y si vemos que las inscripciones de esas estelas se marcaban muchísimo las coordenadas de tiempo y espacio, eso significa que el mensaje estaba llegando porque el mensaje tenía el propósito de validar aquella cosmovisión y por lo tanto aquel gobierno, aquel Estado. Y eso significa que la gente recibía instrucciones. Así que me disculpen los señores académicos, pero los anahuacas eran una civilización letrada. La gente popular, hasta los niños pobres, los que iban a la escuela, recibían educación. Era similar más o menos a lo que hacemos hoy. Probablemente hubiera un poco más de alfabetismo que en la actualidad. En la academia se suele decir que solo unos cuantos sabían leer y escribir. Entonces, ¿por qué hacían estelas para el pueblo? Entonces, ¿cómo transmitía su mensaje el gobierno? Y la pregunta principal, ¿por qué? ¿Por qué las demás naciones de la Tierra, razas, variantes humanas, se alfabetizaron y los anahuacas no? Respóndanme eso, académicos. Vamos a pasar a un aspecto de las matemáticas del México antiguo, muy poco conocido, pero que es importante. El tema de cómo hacían sus cálculos. Para ello vamos a repasar muy brevemente cómo numeraban, cómo hacían las cifras y los órdenes. Recuerden que la cifra anahuaca, a diferencia de la nuestra, tiene estructura interna. Nuestras cifras, por ejemplo, los guarismos de nuestras cifras, vamos a poner 5, 6, 7, 8. Los guarismos de nuestras cifras, es decir, los signos con que se escribe la cantidad, son signos enteros. Pero los guarismos con que se escribía la cifra en el México antiguo eran composiciones. Por ejemplo, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, aquellas cifras eran a las nuestras como nuestros números arábigos a los números romanos. ¿A dónde voy? Los números arábigos que usamos hoy, a pesar de que usan guarismos jeroglíficos o simples para las cifras, sí tienen un concepto de orden al expresar cantidades superiores a las cifras. ¿Ves? Por ejemplo, nosotros para el 9 tenemos un guarismo, pero ya el 10 lo representamos otra vez con el 1 y le añadimos el 0 para involucrar el concepto de orden. Porque el espacio en que se coloca la cantidad también tiene valor. Es un valor multiplicador. El espacio multiplica lo que se inscribe en él. En este caso, el 1 ya no vale 1, vale 10, porque el espacio donde está multiplica por 10. Bueno, ese mismo concepto los anahuacas lo aplicaron no solo a la escritura de los órdenes, sino también a la escritura de la cifra. El principio para escribir la cifra tenía un principio gráfico binario. Únicamente se escribía con puntos y barras. Solo eso hace falta para escribir la cifra en el México antiguo. Por lo tanto, todas las cantidades del México antiguo se escribían únicamente con puntos y barras, acomodados en diversos órdenes. Había dos tipos de órdenes: el orden de la cifra
y el orden, valga la redundancia, de los órdenes de conversión. Es decir, 20, 400, 8000, etc. Las cifras seguían un determinado principio, es lo siguiente. Los puntos se acumulan hasta 4. Tú puedes tener del 1 a 4 puntos en una cifra. Las barras se acumulan hasta 3. Así que en una cifra puedes tener de 1 a 3 barras. La cifra más alta está compuesta por 3 barras y 4 puntos. ¿Y vale cuánto? 19. Cada barra vale 5, cada punto vale 1. Esa es la única convención que hay que aprender sin memorizar en los números del agua. Que el punto vale 1, que la cifra vale 5. Por supuesto, si tú tienes una estructura dentro de las cifras, cualquier cifra que trates de multiplicar con cualquier otra, puedes enfocarla una de dos, o como una composición unitaria, es decir, como una cifra, o bien como los grafemas o los elementos gráficos que contiene. Y para esto tenemos que saber algo. Las reglas de multiplicación de los grafemas, cada uno de estos elementos es un grafema. Por ejemplo, el número 1 tiene un grafema, pero la cantidad 19 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grafemas. Ya no puede haber más grafemas en una cifra. Ahora, si yo voy a trabajar con puros grafemas, se valen las siguientes reglas de multiplicación. Punto por punto igual a punto, punto por barra es igual a una barra, obviamente, y barra por barra es igual a un punto encima y una barra debajo, bien separados para que no se confunda con el 6. Esto se lee del siguiente modo: una veintena más 5 unidades. Barra por barra, en efecto, es igual a 25. Solo con estas tres operaciones de multiplicación yo puedo realizar todas las operaciones de multiplicación del cálculo Anahuaca. Así que la tabla de multiplicación Anahuaca tiene únicamente 3 elementos, 3 unidades. Como extensión de la estructura de la cifra, surge la estructura del orden. Así que el orden como que reproduce la cifra. Como ya estudiamos, había 3 órdenes simples y otros 3 compuestos, y estos 6 componían los órdenes de uso popular. Yo les llamo la matemática civil o la numeración civil, porque órdenes superiores ya tenían signos específicos, ya se aplicaban con ciertas variantes, y hasta donde yo he visto solo aparecen en cálculo astronómico y calendario. Ahora bien, los órdenes eran, digamos, aquí tengo la unidad, así que esto multiplica por 1. El siguiente espacio multiplica por 20. El siguiente espacio multiplica por 20 al cuadrado, que es 400. El próximo espacio multiplica por 20 al cubo, que es 8000. El siguiente por 20 a la 4, que es 160.000. El siguiente espacio multiplica por 20 a la 5, que es 3.200.000. Y el otro, el último espacio que veremos hoy, de la cuenta popular, multiplica por 20 a la 6, que son 64 millones. Ahora vamos a repasar muy brevemente los nombres que le daban a las cifras y a los órdenes los nahuas. Estamos usando la lengua náhuatl clásica, no es exactamente igual a cómo se pronuncia hoy. Tiene la ventaja de que posee términos específicos para los números que ya se han ido perdiendo debido a la presión de la numeración cristiana, que es una numeración decimal. Así que las cifras son C, Ome, J, Nahui, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicuey, Chignahui, Mastlatli, Mastlatli 11, Mastlatli Omome, Mastlatli Omei, Mastlatli Nahui, Castoli, Castoli 11, Castoli Omome, Castoli Omei, Castoli Nahui. Hay 3 tipos de cifras: las que se forman con puros puntitos, 1, 2, bueno, C, Ome, J, Nahui,
esas son cifras simples. Hay además las que se forman con puras barras, que son Macquilly, Mastrackley y Castoli. Cifras. Hay una persona que no quiere que diga suborden. Bueno, vamos a decir cifras de composición de bloques de cifras. Usted no quiere que diga suborden. Y las demás cifras, todas las demás, por ejemplo, 6, 7, 8, etcétera, son cifras compuestas. 3 tipos de cifras, lo cual tiene bastante utilidad al cálculo. En cuanto a los órdenes, el 20 recibe el orden de conversión 20, no la cantidad 20. El orden de conversión se llama Poile. La cantidad 20 se llama Poile. Bien, así que no es lo mismo decir orden de veintenas que decir una veintena. Si quieres decir 20, tienes que decirlo con la cifra correspondiente, Poile. Si quieres decir 40, Poile. 60, Poile. 80, Poile. No Poile, sino Poile. Se contrae. 100, Macquill, Poile. Es decir, se van contrayendo, se quitan las desinencias o las partes de atrás de las cifras. Así que el orden de conversión 20 se dice Poile, que quiere decir cuenta. Ser Poile, una cuenta. Por lo tanto, si yo dibujo un puntito aquí y dejo un espacio en blanco separado por una barra para que se entienda que hay espacio, eso vale 20. Si no tengo esta estructura de barras, bueno, lo tengo que señalar, el espacio lo tengo que señalar con un 0. Y el 0 era el corte de un caracol, aunque los mexicas y los mayas también usaban eventualmente como 0 una flor triangulada o una mazorquita de maíz. Bien, todos estos elementos funcionan como 0 en las cuentas de Anáhuac. Ahora bien, un punto en el espacio superior vale una veintena. 2 puntos vale 2 veintenas, es decir, 40, y así sucesivamente. El siguiente orden, el orden de conversión 400, se llama Zontli. Zontli quiere decir mechón de cabello o de pluma. Y da una idea de unas 400 unidades. El número 400 o la magnitud 400 también significaba bastante sin llegar a ser demasiado. Se relacionaba con el cielo. Ya les mencioné que el cielo tiene la característica, bueno, para entenderlo, por cuestiones de organización y de estudio, los anahuacas organizaban el cielo en 5 partes. Trazaban una cruz con 4 rumbos y un círculo en el centro, que era el rumbo central, y cada una de esas partes tenía aproximadamente 400 estrellas. Esto es literal porque la vista humana en un día despejado puede ver hasta 2000 estrellas. Ahora bien, el siguiente orden multiplica por 8000 y se llama Xiquipili, que quiere decir bolsa. Pero no cualquier bolsa, sino un monedero. La característica de un monedero era que le dibujaban una crucecita. De hecho, el signo propio de ese orden es la cruz. Y esto lo vamos a estudiar en la siguiente lección. Si yo solo quiero decir 8000, pues digo C Xiquipili. Si quiero decir 16000, digo On Xiquipili y así sucesivamente. Vamos a repasar un poquito más esto. El cuarto orden de conversión multiplica por 160.000, es decir, por 28 miles. Y por lo tanto se llama Poal Xiquipili. Así que tenemos Poali, Zontli, Xiquipili, Poal Xiquipili. Por supuesto, el quinto orden de conversión, que son 408 miles, se llama Son Xiquipili. Va de nuevo. Poali, Zontli, Xiquipili, Poal Xiquipili, Son Xiquipili. ¿Cómo se llama el sexto orden de conversión? Poal Son Xiquipili. Es decir, 20 por 400 por 8000. De modo que si yo digo Poal Son Xiquipili, estoy diciendo 64 millones. On Poal Son Xiquipili, 128 millones, y así sucesivamente. Ahora bien, si se fijan, para poder señalar los espacios, yo necesito o bien un signo para el 0, que es un signo de carácter literario, porque no implica una cantidad, solo implica una ausencia. Es un signo, es una marca, es una señal que se hace para decir, aquí hay un espacio. Tienes que considerar este espacio. Pero en este espacio no hay ningún multiplicador.
De modo que no le va a añadir cantidad, solo que te va a desplazar la cantidad hacia arriba. Así que un punto con un cero vale 20, pero un punto con dos ceros vale 400. Con tres ceros, ¿cuánto vale? 8.000. Seguimos, 160.000, 3.200.000, 64 millones. Este es el modo de escribir 64 millones en la escritura literaria. Y así aparecen los códices, por ejemplo, en medio de una expresión literaria. Pero si vas a escribir esa cantidad en escritura matemática, entonces se usaba este tablero. Este tablero recibió el nombre de Tezcanicuili, que se forma de dos palabras básicamente: el término Tezcani y el término Quili. El término Tezcani a su vez se forma de la raíz Tezca, que le da nombre al Tezcatl, espejo. Recuerden, por ejemplo, a Tezcatlipoca, su humo del espejo. Tezcatl y Poca. Ahora, si tú en lugar del sufijo tl le añades el sufijo ni, que es de agente de acción, esto se convierte en aquello que ofrece un modelo. Así que la raíz Tezcat no solo significa espejo, eso es ya una aplicación, Tezcatl, sino significa en general un modelo, una referencia. Su jeroglífico náhuatl es un espejito. En cuanto a la palabra quili, se conforma de la raíz quil, que quiere decir, literalmente quiere decir curvado. Deriva de quilo, curvado. A su vez hay una raíz más profunda que es qui, que es una curva, un trazo, una marca. Una marca, un punto que hagas. Eso es qui. Quili significa signo gráfico. Y se escribe así o así, es decir, una curvita. No voy a borrar esos órdenes, porque de hecho voy a aprovecharlos para lo que viene. Ahora bien, si abstraemos el sistema de órdenes, se los voy a poner más grande para que lo vean bien. Si abstraemos el sistema de órdenes y de representación ordenada de la cifra, el resultado es un tablero, es decir, un Tezcanicuili. Les voy a poner uno grandecito que se vea. Vamos a ponerle que será 1, 2, 3, 4 columnas. Y vamos a ponerle que será 1, 2, 3, bueno, 4 órdenes. Pero podemos ponerle lo que queramos, ¿eh? Es solo un diagrama abstracto que nos dice, aquí hay espacios delimitados. Por lo tanto, cualquier cifra que yo escriba ahí, aunque sea un puntito, va a ocupar un espacio dado. Y yo puedo leerla con arreglo a ese espacio. Recuerden, el primer espacio siempre va a multiplicar por 1, el segundo va a multiplicar por 20, el tercero por 400, en este caso el cuarto por 8.000. Estos tres son órdenes de conversión, estas son las unidades. La forma de usar el Tezcanicuili, quiero decirles que el Tezcanicuili aparece representado docenas, quizás centenares de veces en el arte nahuaca. Era tan presente que incluso aparece en el gorro de los tonalpouques, que eran los calculadores de, en español tonalpouques, los calculadores de tonales o de fechas. Ellos usaban un gorro con una cuadrícula. Ya desde lejos la gente decía, ese es un matemático, ese es un astrónomo. ¿Por qué? Porque estaba usando un Tezcanicuili. El Tezcanicuili también se aprovechaba para hacer juegos, ¿eh? Así que en algunos códices aparece rodeado de elementos que indican que al poner puntos y barras por aquí, yo no sé cómo, pero la gente se ponía en torno al tablero y jugaban como una especie de parchís o algo parecido. Ahora bien, si yo pongo un puntito aquí, ¿cuánto vale ese punto? Preferiblemente piénselo en náhuatl. ¿Vale? C. Si yo pongo una barra aquí, ¿cuánto vale? Macuili. Pero si esa misma barra, en vez de ponerla ahí, la pongo aquí. ¿Cómo se lee?
Macuil Puali. La cantidad 100, 5 veintenas. Así que Macuil Puali, 5 veintenas. Bueno, vamos a seguir escalando. Si pongo la barra aquí, ¿cómo se lee? Macuil Sontli. Y vale 5 cuatricentenas, es decir, 2000. Y si escalo la barra y la pongo en el orden de arriba, ¿cómo se lee? Macuil Chiquipili. 5 8000. ¿Y vale cuánto? 40.000. Y así sucesivamente. Bien. Imagínense que vamos a olvidarnos de esta estructura. Vamos a poner una barra aquí. Aquí tenemos 5 veintenas más 1. ¿Eso cómo se lee? Bien. Les voy a, porque esto es repaso, les voy a recordar que cuando añades unidades, es decir, únicamente para este espacio de abajo, usas el ligativo on, excepcionalmente on, según si empieza con vocal o con M. Cuando ya añades unidades. Cuando añades órdenes, usas el ligativo one, que es aféresis o contracción de iwan. Si se le quita la parte de adelante, puedes también decir iwan y no pasa nada. Aquí tenemos entonces Macuil Puali 11. Macuil Puali 11. Se pronuncia siempre llana, es decir, con acento en la penúltima sílaba. Macuil Puali 11. ¿Y cuánto vale? 21. Bien. Ahora, si en vez de ese punto pongo barra y punto, eso se pronuncia Macuil Puali on Chicuase. Y vale 26. Bien. Si en vez de una barra pongo 2 barras, a ver, Macuil Puali, bueno, disculpen, voy atrás. Macuil Puali vale 100. En este caso, Macuil Puali on Chicuase vale, por favor rectifíqueme, vale 106. Si le añado una barra, una barra nomás, vale 111. Y se pronuncia Macuil Puali one, Macuil Puali on, Matlantli 11. Miren, me jugó la mente. Les dije one. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a componer las cantidades superiores a 10 con el ligativo i, que en agua se dice one. Porque nosotros tenemos pensamiento decimal. Pero recuerden que el 11, 12, 13 y hasta el 19, dentro del pensamiento vigesimal, son cifras. Así que entonces se usa el ligativo on. Vamos a hacer otro ejemplo un poquito más complejo. Digamos, un punto aquí, una barra acá, 2 barras aquí y 4 puntos acá. Estoy un poquito al azar, ¿eh? A ver, al azar. ¿Cómo se pronuncia esto? C. Chiquipili. C. Chiquipili. One. Macuil Sontli. One. Matlac Puali. No Matlaltipuali, sino Matlac Puali. On. Nahui. ¿Y cuánto vale? Fíjense, aquí quiero que atiendan a un detalle. Todavía no hemos calculado cuánto vale, pero sabemos cómo se pronuncia. Esto es muy importante en estos cálculos, porque en teoría para hacer el cálculo anahuaca tú no necesitas siquiera saber qué cantidades estás calculando. Solo necesitas saber cómo se pronuncia cada una de ellas y cuál es su orden. Y ya, con la mera expresión de ese resultado, ya tú estás diciendo, en términos nahuas, estás diciendo la cantidad. Por ejemplo, Se Chiquipili, one, Macuil Sontli, one, Matlac Puali, on Nahui, es la cantidad que tú quieres saber en náhuatl. Nosotros tenemos que hacer una conversión al español y además al sistema decimal. Y aquí tenemos 8000 más
5 por 400 son otros 2.000. Aquí tenemos 10.000, 10 por 20, 200, 10.204. ¿Ok? Espero que se haya entendido. Si tienen alguna duda o comentario, por favor escríbanlo. Lo que quiero trabajar ahora, lo que corresponde a este encuentro, son los cálculos básicos. Vamos a empezar por suma. La suma es un cálculo muy sencillo. Les traje aquí unos números, pero la verdad es que casi no los distingo. Vamos a trabajar un poquito así al azar. Vamos a ver la cantidad de días que hay en el año sagrado o en el Tonalpowali, por decirlo correctamente, en el año de la gestación humana, según el cálculo Anahuaca. ¿Cuántos días son? 260 días. La cantidad 260, ¿cuántas veintenas contiene? ¿Cuántas veintenas contiene? 13 veintenas. 13 por 20, ¿cuánto es? 260. ¿Cuántas unidades? 0. Por lo tanto, ahí no tenemos que inscribir nada. A esto le vamos a sumar la cantidad de días del año terrestre, 365. Así que vamos para acá, decimos no, 365 está por debajo de 400, así que yo no voy a usar este espacio, me voy para este. ¿Cuántas veintenas hay en 365? 18 veintenas. 18 por 20 es igual a 360. ¿Nos quedan cuántas unidades? 5. La ponemos aquí. Queremos sumar todo eso. ¿Qué hacemos? Bueno, el principio, digamos, la primera regla para la suma es colocar las cantidades sobre el tablero respetando sus órdenes, es decir, unidad con unidad, veintena con veintena, 400 con 400, etc. Respetando sus órdenes. En cada columna va a ir una cantidad diferente. Cada fila nos va a indicar un orden diferente. El segundo principio es agarrar todo eso y aglutinarlo. Imagínense que en lugar de un plumón yo estuviera usando literalmente palitos y semillitas sobre un tablero horizontal. ¿Qué hago? Agarro toda esa expresión y la racimo aquí. Vamos a hacer esto. ¿Y aquí cuántas barras son? ¿Y cuántos puntos? Bien. Así que lo primero, inscribir las cantidades. Lo segundo, arracimar esas cantidades. No se preocupen por ahora por la estructura interna de las cifras. Si resulta una cantidad que es superior a la estructura permitida para una cifra, ya saben que la cifra solo puede haber hasta 3 barras y hasta 4 puntos. En este caso tenemos 6 puntos. Eso es un problema. Yo agarro 4 de estos 6 puntos. Bueno, disculpen, agarro 5. Ya borré 1, 2, 3, 4, 5. Y lo transformo en una barra. Porque 5 puntos igualito a una barra. Ahora, ya sabemos que las barras solo se pueden acumular hasta 3. 4 barras, es decir, 20, se me transforman ¿en qué? En un punto encima y nada abajo. Así que yo agarro 4 de estas barras. Si me equivoco, me dicen que no estoy usando los espejuelos. 4 de estas barras y la transformo en un puntito encima. Ahí tienen el resultado. El resultado se lee Sen Sontli Wan Matlatlion Sepuali On Macuili. Este es el resultado. Ahora, si quieren, lo convertimos a decimales y lo pronunciamos en español, pero realmente no hace falta, porque este es el resultado sin duda. ¿Ven? Si en lugar de trabajar con signo escrito, yo hubiera trabajado con elementos concretos como palitos y semillas, la operación habría sido indudable. Simplemente no puede quedar nada aquí. Todo se me tiene que transformar en el resultado. Esto es una suma concreta de elementos. Todo lo que tengo que saber es, si hay más de 4 puntitos, bueno, por cada 5 se me transforma en una barra. Si hay más de 3 barras, bueno, cada paquete de 4 barras se me transforma en un punto encima. Eso es todo lo que tengo que saber y ya puedo ordenar mis cantidades. Vamos a hacer ahora una suma un poquito más compleja. A ver, sugiéranme alguna cantidad.
por ejemplo, el año en que estamos viviendo. ¿Cómo se dice, cómo se escribe 2020? Bueno, 2020 tiene, por supuesto, tiene veintenas, tiene 400, ¿tiene 8000? No, 2020 no llega a 8000, así que nos vamos a quedar en la línea, en la barra, en el espacio de los 400, en el orden de los 400. ¿Cuántos 400 hay en 2000? ¿Cuántos 400 caben en 2000? 5. Ya puse la barra. Aquí tengo McQueen-Sontley, que son 2000. Pero para llegar al año 2020 necesito además una veintena. Así que me voy al orden de las veintenas y pongo el punto. Así que McQueen-Sontley, One Sempuali. McQueen-Sontley, One Sempuali es igual a 2020. No tenemos ninguna unidad, así que no hay que escribir nada debajo. A esto le vamos a añadir, por ejemplo, el número de días que hay en el año aparente o sinódico, se llama, en el año sinódico de Venus, que es el que vemos desde la Tierra. Venus da una rotación, vamos a redondear en 584 días. ¿Cómo escribimos 584? Bueno, en 584 caben 400, no caben 8000. ¿Cuántos 400 caben en 584? 1. Pongo el 1 aquí. ¿Me está faltando cuánto? Ya tengo 400, quiero llegar a 584, me están faltando 184. ¿Cuántas veintenas caben en 184? 9 veintenas. Bien, ¿y me faltan cuántas unidades? 4. Así que voy a repetir mi suma. Primer paso, la expresión de la cantidad, respetando, por supuesto, las cantidades y los órdenes. Segundo paso, aglutinación de todos los elementos gráficos, es decir, de todos los grafemas. Así que me voy a imaginar que son elementos concretos, los voy a poner aquí. Bien, les voy a dejar esta expresión escrita por si quieren verificar. Aquí me pasé porque hay 5 puntitos y 5 puntitos se transforman en una barra. Así que escribo la barra y borro los 5 puntitos. Este es el resultado. Este es el resultado de nuestra sumatoria. Chikwase, Chikwasentzontli, Juan, Matlacpuali, On, Nable. Esa es la cantidad que estamos buscando. Bien. Entonces, recuerden que la suma, usando el Tezcanicuili, la suma vigesimal anahuaca, se reduce a unir todos los elementos que ven. Y si estos elementos exceden la cantidad de grafemas que puede haber en un cuadro, entonces se resuelve. Recuerden otra vez, 5 puntos como una barra, 4 barras como un punto encima. Y recuerden también borrar las barras que elevaron, porque si ponen el punto encima y no borran las barras de abajo, pues sale mal la cuenta, ¿no? Ahora bien, vamos a intentar la resta. La resta tiene truco. Voy a empezar con una operación muy sencilla. Bien. Para que nos resulte más cómodo, voy a apuntar el sustrayendo a la izquierda de la tabla y el minuendo en la primera barra. ¿Ok? El minuendo va a ser el año terrestre. Ya sabemos que son 18 veintenas más 5. 365, o dicho en náhuatl, Castoleomei Puali on Macuili. Bien. A eso yo le quiero quitar el año de gestación humana, el Tonopawali, los 260 días, que ya sabemos son 13 veintenas. Los voy a apuntar aquí únicamente como recurso mnemotécnico. La verdad es que un anahuaca no necesitaba expresarlo. Un anahuaca lo único que hacía era ir
al minuendo y quitarle directamente el sustraendo. Directamente. Es decir, a esta cantidad yo lo voy a quitar respetando el orden, porque se trata de 13 veintenas. Le voy a quitar estas 2 barras y estos 3 puntos. Así que le quito las 2 barras y los 3 puntos. Ese es el resultado de la resta. ¿Cuánto me quedó? 5 veintenas más 5 unidades. Es decir, McQueen, Pali, Juan, McQueen. 105 días. 365 menos 260, 105 días. Repito entonces las formas de operación. Primero, expreso la cantidad a la que le voy a restar, la reflejo en la primera barra del Tezcanicuili. Segundo, si quiero, si no estoy experto en este asunto, bueno, pues puedo apuntar la cantidad a restar a su izquierda, no dentro de las barras, para que se note claramente que no es una cantidad que yo voy a sumar ni nada de eso. Es simplemente una referencia de lo que le voy a quitar. Si quiero. Si ya tengo una cierta expertise, voy directo a la descripción que hice y le quito la cantidad que yo quiera quitarle. En otras palabras, al darle estructura a la cifra y trabajar con grafos, al reducir el cálculo al manejo de grafos, una resta es simplemente, literalmente así, quitarle a una cantidad otra. Así de sencillo. Quitarle una cantidad a otra. Esto es un pensamiento objetivo. Esto es un pensamiento matemático. No necesitamos, como los niños de hoy, recordar cómo se escribe la cifra, cuánto vale, aprender. No, nada de eso, nene. Tú lo único que tienes que recordar es que un punto vale 1 y un palito vale 5. Y quítale la cantidad que tú quieras a eso. Ahora, un aspecto muy importante de aquellas matemáticas eran los números negativos. Número negativo no es más que una resta de una cantidad mayor a una cantidad menor. Eso es un número negativo. Los números negativos eran fundamentales para la calendárica. El recurso para distinguir un número positivo de uno negativo es que el número positivo, me voy a sentar, el número positivo se escribía con tinta negra y el número negativo con tinta roja. Esto, entre otras razones, esto se refleja en la expresión Tlili Tlapali. Esto es un disfrazismo. Tlili Tlapali, que significa oscuro y luminoso, y se sobreentendía negro y rojo, y significa sabiduría en realidad. Así que cuando se iba a hablar de la sabiduría de una manera elegante en un discurso, no se le decía simplemente tlamatilista, ¿no? Sabiduría, se decía como un disfrazismo que le daba elegancia, el negro y el rojo. Y esto alude, entre otras cosas, a la capacidad de distinguir números negativos y números positivos, que era la marca de una persona culta. Esto prueba otra vez que las convenciones matemáticas eran de uso popular, puesto que la expresión Tlili era de uso popular, aparece muchísimas veces en los documentos, la gente la entendía. Ahora bien, la necesidad de usar números negativos surge del hecho de que el calendario de Anáhuac era cíclico. De modo que si tú expresas una fecha, no solo dices la cantidad de tiempo, días, años transcurridos desde un punto inicial, sino también la cantidad que falta para un punto final. Eso es importante. De hecho, en aquel pensamiento no se anotaban cantidades acumuladas, sino cantidades faltantes. Nuestro. Estaban pendientes de lo que está faltando. Eso que está faltando es un número negativo, es un déficit. Falta tanto, no es que sume tanto. Y por supuesto, desde hace miles de años necesitaron encontrar el modo de distinguir y llegaron a la convención del saldo rojo. Así que nuestra misma frase de saldo rojo, ese concepto tiene su origen en las matemáticas olmecas. Ahí fue cuando por primera vez se empezó a representar en rojo la cantidad negativa. Ya aparece gráficamente en la arqueología, ya se encuentra en documentos mayas, el saldo rojo. Bien, pero es evidente que estas matemáticas son anteriores, porque los mayas lo único que hicieron fue heredar las cuentas de los olmecas. Ahora bien, ¿cómo restarle una cantidad mayor a una menor? Vamos a ver un caso concreto. Ayúdame con las cantidades. A ver. Tenemos
quiero usarles números que sean significativos desde el punto de vista astronómico o cultural o algo, para que de paso se los vayan aprendiendo. Tenemos, digamos, la cantidad de años que hay en un atado, en un doble atado, en un huehuetilistle. Así que los anahuacas acumulaban sus años en algo parecido a los siglos, después lo duplicaban. Hay una cantidad llamada huehuetilistli o huehuete que vale 104 años. ¿Cómo escribimos 104? ¿Cuántas veintenas contiene? 5 veintenas y 4 unidades. Bien, eso es un huehuetilistli. Y a eso queremos quitarle, no sé, los 260 años de un catún. ¿Mm? Los 260 años de un catún. ¿Cómo se escribe 260? 13 veintenas. Bien, así que aquí tenemos los 260 años del catún y aquí los 104 años del huehuetilistli. ¿Cómo quitarle una cantidad mayor a una cantidad menor? ¿Cómo se les ocurre que lo hacían? Era muy sencillo, pero muy sencillo. Invertían la expresión. En lugar de quitarle la mayor a la menor, le quitaban la menor a la mayor y expresaban el resultado con números rojos. Esa es la diferencia. En este caso tengo esta expresión, le voy a quitar esta y se me queda aquí. Bien, pero aquí tengo 0. Aquí tengo 0. Y le quiero quitar 4. Le quiero quitar 4. ¿Qué hago? Aquí tengo 0 y le quiero quitar 4. ¿Qué hago? Ya ustedes saben que si yo subo un punto de aquí para acá, se me transforma en 20. Y a 20 sí le puedo quitar 4. Entonces, ¿qué hago? Agarro uno de estos puntitos, el que menos me guste lo agarro, lo bajo aquí y aquí se me transformó en 4 barras. Agarro esta barra y le quito el 4, ya saben que una barra tiene 5 puntos, me queda un solo punto. Bien, ese resultado lo expreso en rojo y es un saldo negativo. Es decir, es una cantidad negativa. Así que ya tenemos sumas y restas, cantidades positivas y negativas. ¿Alguna cuestión? Déjenme descansar un poco. ¿Alguna cuestión? A ver, ¿algún repaso? ¿Alguna pregunta que surja? ¿Alguna pregunta que haya? ¿No hay ninguna pregunta ahí? Pues no. Ok. Entonces, repasemos algunos elementos esenciales. Estas matemáticas son vigesimales. Eso significa que componen las cantidades sobre 20. Esto tiene truco. Esto es por algo. Estoy especulando un poco, pero pienso que es por algo. Y es por lo siguiente. Mientras más cantidad de cifras tú tienes en un sistema de numeración, más eficiente es la escritura de cantidades muy altas. En cantidades bajas no se nota la diferencia. Pero, digamos, si solo tenemos 2 cifras, pues voy a escribir el 1 así, el 2 así, pero el 3 ya me va a requerir 2 órdenes. ¿Ven? El 7 ya me va a requerir 3 órdenes. En otras palabras, mientras más cantidad de cifras tengo, menos espacio requiero para expresar la cantidad. Por ejemplo, en nuestro sistema decimal yo expreso la cantidad 64 millones con 6, 7, 8 espacios. Pero en el sistema vigesimal anahuaca la expreso así. Esto, en un sistema vigesimal, se lee 64 millones, no 1 millón. Insisto en esto por lo siguiente. La forma de representar los números es convencional, es cultural, no es un dictado cósmico, no es una ley natural, es completamente convencional. Yo puedo usar la base numérica que quiera, desde 2 en adelante. De hecho, la computadora usa una base binaria desde 2 en adelante porque solo entiende de positivos y negativos. Los anahuacas tuvieron el acierto de usar una base gráfica binaria como un sistema de numeración vigesimal que se hace cada vez más eficiente cuanto mayor es la cantidad porque va restando espacios.
Se me hace más cómodo para calcular. La cantidad de 64 millones todavía está dentro de lo popular, pero si voy a manejar cantidades como las que aparecen en los ciclos largos del calendario, pues requiere un sistema lo más ahorrador posible. Así que ellos llegaron a la conclusión de que dentro de lo que se puede recordar cómodamente, es decir, 19 cifras y cero, pues vamos a construir un sistema que nos facilite las cuentas calendarias. Ahora bien, hay otro asunto que les quiero mencionar. Hoy no voy a pasar a la multiplicación y división porque se hace un poco más complejo y nos quedan ¿cuántos minutos? 10 minutos. Hay otro asunto que les quiero mencionar. Miren, la forma de hacer el cálculo básico es muy significativa. Si yo quiero sumar, como ya les dije, tengo que colocar las cantidades en las líneas, en las columnas, en la vertical, y tengo que ordenar los espacios. Es decir, tengo que respetar el sistema de órdenes. El signo más sencillo para describir esta necesidad es el signo de más. Por lo tanto, encontramos en las matemáticas anahuacas, en las matemáticas olmecas, unas operaciones de suma que se describen con el signo de más. Y encontramos en los códices el signo de más. Bien, no les estoy diciendo que ese signo se haya logrado leer en los códices. Solo les estoy diciendo que ese signo aparece en los códices, en operaciones matemáticas, y que la operación lo describe. Por otro lado, si queremos restar, ¿qué hacemos? Bueno, ya ustedes vieron. Simplemente le sustraje a una cantidad la otra, y eso se expresa abstractamente con el signo de resta. Ahora, si quiero multiplicar, ¿qué hago? Cuando aprendamos la multiplicación, vamos a ver que lo que yo hago es colocar las cantidades a multiplicar aquí y aquí, trazar una raya y sumar en esta dirección. Por lo tanto, el signo de multiplicación, que también existe en las fuentes de Anáhuac, se expresa a través de una X. Y por último, la división se hace con la operación contraria. Es decir, saltando por encima de este organizador diagonal. Es decir, se expresa con este signo. Este signo sí ha sido claramente identificado en las fuentes de Anáhuac, se lee, se sabe lo que significa. Este signo se lee en maya quimí, en náhuatl miquistli, quiere decir división. Así que miquistli no solo significa muerte, eso es un significado literario. Miquistli significa en realidad descomposición, división. Y se sabe que era el signo de división. La pregunta que me hago es, ¿por qué aparecen en las matemáticas de Anáhuac operaciones y signos que nosotros hemos recibido de los árabes, quienes a su vez los recibieron de los hindúes, para realizar esas mismas operaciones? ¿Quiénes inventaron estos signos? No cabe la respuesta de que los hindúes se los hayan llevado a los mesoamericanos, porque estos signos aparecen en las estelas y en los códices hindúes a partir del siglo IX de la era cristiana. 2000 años después que aparecen las primeras inscripciones numéricas en Anáhuac, hablando de inscripciones arqueológicas, y probablemente unos 3000 años o 4000 años después que se empezaran a usar realmente estos signos en Anáhuac. En otras palabras, hay fuerte sospecha, todavía no evidencia, sospecha, de que el sistema de órdenes y el concepto de cifra, además con los signos operadores de las operaciones básicas de matemáticas, se trasladó de América a Asia yo calculo exactamente, hace unos 2400 años, es decir, un poco antes de la era cristiana. ¿Cómo pudo haber ocurrido esto? Bueno, se sabe y es demostrable que los barcos de Asia venían con mucha frecuencia a California y México a pescar. Ahí aparecen por veintenas las anclas que dejaron en el fondo del mar. Se sabe también que hubo transferencia, por ejemplo, de vegetales, tipos de algodón, cosas así, ¿no? Se sabe también que hubo transferencia de elementos culturales. Y por otro lado nos aparece algo que o es una casualidad o es causal. Es decir, o se le ocurrió a los hindúes por separado de los mesoamericanos llegar a las mismas soluciones, o bien hubo contacto
transpacífico y transferencia de datos. Yo pienso que fue esto último. Se me hace que la forma de representar las cantidades es demasiado específica, demasiado característica, como para que se invente exactamente lo mismo en en las dos riberas del mismo océano, en un momento en que por otras vías se sabe que hubo contacto. Se me hace demasiada casualidad, ¿no? Yo pienso entonces que los números que nosotros usamos hoy tienen los números racionales, no los romanos. Los números arábigos tienen su origen último en Mesoamérica, entre los olmecas. Es una paradoja y es una tristeza, por ejemplo, cuando llegó Colón a América, apenas estaban los números arábigos siendo utilizados en los libros y en la escritura pública. Hasta entonces solo los usaban los matemáticos de manera muy privada porque tenían sospecha de herejía, de ser islámicos. ¿Ven? Colón, por ejemplo, en sus notas propias escribía los números arábigos, pero cuando le mandaba una carta al rey de España o a la reina, le ponía los números romanos para que se viera que era bien cristiano. En otras palabras, es una pena que los españoles llegaran a destruir ciencia, en lugar de ponerse alerta y aprender y estudiar. Nuestras matemáticas habrían adelantado por lo menos un siglo o dos. Si los españoles hubieran dicho, oye, ¿cómo es esto de que la cifra tiene estructura? ¿Cómo es esto de que un principio binario de representación? ¿Cómo es esto de usar un tablero así para las cuentas? Eso hubiera facilitado las cosas. Mal por los invasores cristianos, pero no hay que dejarlo ahí. Nosotros tenemos que estar alerta porque sabe Dios lo que estamos pisoteando hoy. Por ejemplo, en México tenemos la tristeza de que se está extinguiendo y se va a extinguir pronto una lengua formidable, una de las lenguas sagradas que ha dado la humanidad, que es el náhuatl. Una lengua muchísimo más fina que el español, muchísimo más intelectual, con una capacidad para expresar conceptos refinados, psicológicos y teológicos que no tiene el propio español. Se está dejando morir. Se está dejando morir por indiferencia. La gente finge de pronto un cierto interés, pero no pasa de llevarle un par de jabones y un kilo de arroz a los hermanitos indígenas. Realmente la gente no se compromete. Y por eso se está acabando la lengua. Estamos repitiendo la historia. Da mucho trabajo el rescate cultural, pero al mismo tiempo es un trabajo muy gratificante, porque uno percibe que está haciendo algo real. Yo les invito a participar en este rescate. El interés que ustedes tienen en este momento significa que están participando. Así se mantiene la cultura y así se hace cultura. Una cosa importante también es tener en cuenta que la cultura no debe ser un objeto de museo. Cultura en el museo es cultura muerta y eso se descompone. Para que la cultura sobreviva, tiene que ser vital, tiene que ser creadora, tiene que renovarse. Incorporemos los elementos que nos pueden ser útiles del pasado. Apliquémoslos a nuestra cultura moderna. Lleguemos a un resultado superior incluso a los pasados, pero sin desconocer la historia, sin desconocer el trabajo que pasaron los antiguos para llegar a ciertas conclusiones. Me tomo un par de minutos para decirles algo más. Cuando estudiemos calendario, ustedes verán que las fechas se expresaban en sistema vigesimal. No es como nosotros que tenemos un sistema decimal de conteo, pero nuestras fechas andan con 7, 12, 30, con números diferentes. Si tú expresas la fecha con el mismo sistema con el que estás contando las cantidades, la fecha misma, la mera expresión de la fecha, ya es una cantidad ordenada. Estás diciendo el número de días, de veintenas, de años, de los ciclos. Estás expresando una fecha ordinal, una cantidad ordinal. En mi impresión, los números ordinales nunca fueron inventados de modo expreso, sino que son simplemente la adaptación de las fechas a las matemáticas en general. Con esto nos quedamos. Gracias por estar ahí. La semana que viene voy a empezar a responder preguntas. Así que cualquier cosa las escriben por allá. Nos vemos. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás ningún video.